Hablemos sobre la laringitis. La laringitis es un proceso inflamatorio que afecta directamente a la laringe. La laringe es una zona anatómica de suma importancia, ya que aquí nos encontramos con las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son importantes para producir la voz. En esta patología se va a causar la inflamación de estas, produciendo disfonía o ronquera, que es un síntoma típico de esta enfermedad. Hablemos un poco sobre la epidemiología de la laringitis. Esta patología es típica de la edad pediátrica, afectando en su mayoría a niños de entre 6 meses y 3 años de edad, aunque no significa que solo dentro de este rango se dé esta patología, ya que según estudios, estos han demostrado que después de los 6 años existe una reducción notable de los casos de laringitis en edad pediátrica. La laringitis es una de las principales causas de obstrucción de las vías respiratorias superiores. Las vías respiratorias superiores están conformadas por la cavidad nasal, la faringe y la laringe. Las enfermedades respiratorias pediátricas son una de las emergencias pediátricas más comunes dentro de nuestro medio. El 11 al 20% de estas enfermedades respiratorias se les atribuyen a las patologías causantes de obstrucción de las vías respiratorias superiores. La etiología de la laringitis se basa en su clasificación, ya sea infecciosa o no infecciosa. Entre las infecciosas se destacan las víricas por virus incital respiratorio, por una parainfluencia tipo 1, 2 y 3, o menos probable el tipo 4 por adenovirus, coronavirus y rinovirus. Además incluye el herpes tipo 1 y 2 y el Epstein-Barr. En las de tipo bacteriana, en cambio, destaca el micoplasma, la difteria, otros enterococos, estafilo, haemophilus influenzae tipo B, pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae y bacterias anaeróbicas. En casos muy raros se relacionan las de tipo fúngica, más en pacientes inmunodeprimidos, que se da por Cándida, Aspergillus, Histoplasma o Bacilo de Koch. Además también se ha visto relacionado al treponema pallidum y al papiloma de virus humano. Entre las laringitis de tipo no infecciosas o crónicas se incluyen las de causa alérgica o hipersensibilidad, las medicamentosas, las inhalatorias o térmicas, las cáusticas, las de reflujo laringofaringeo, las de trauma de esfuerzo vocal, las de tipo inmune o las de antecedentes por sinusitis crónica o por un consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Es importante recordar que en el adulto se puede llegar a causar una pericondritis, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos o en pacientes que tengan una intubación prolongada, proceso que se puede llegar a complicar hasta provocar un absceso epiglótico. Además, en algunos estudios también se encontró una relación del virus papiloma humano como causa de laringitis relacionado al carcinoma laríngeo de células escamosas. Su fisiopatología va a depender del agente causal. Por lo general es común que se produzca tras un resfriado común o tras una infección bacteriana. Esta se da por un mecanismo directo, es decir, las microgotas o partículas de flush van a invadir el epitelio nasofaríngeo y este va a diseminarse a través de la mucosa respiratoria. Es importante recordar que en la anatomía de los niños la zona subglótica es mucho más estrecha, por lo que en ellos se puede escuchar un estridor, además de una tos, y se puede generar disfonía debido a la obstrucción del flujo aéreo. En la laringitis por reflujo gastroesofágico se va a dar una alteración en los mecanismos fisiológicos que van a cubrir la vía aérea, donde que se encuentra el esfínter esofágico superior, la mucosa esofágica, el glans esofágico y el esfínter esofágico inferior. De acuerdo a los factores de riesgo de dicha patología, va a incluir el antecedente de un resfriado común, una sinusitis, bronquitis, exposición a alérgenos o irritantes como el tabaco, el consumo de bebidas alcohólicas, además del reflujo gastroesofágico y en algunos casos el uso excesivo de la voz, ya sea al gritar, cantar o hablar en tonos demasiado altos o demasiado bajos, siendo un factor detonante en dicha enfermedad. Cuando hablamos de la clasificación de la etiología de la laringitis, hablamos que puede haber de origen infeccioso y de origen no infeccioso. Las de origen infeccioso va a estar principalmente dado por virus, bacterias y hongos. La clasificación de la etiología viral,
tenemos que la laringitis catarral va a ser la que con mayor frecuencia se presente. Los agentes infecciosos responsables serán los adenovirus, los mixovirus, los paramixovirus, los picornavirus y los coronavirus, en donde la manifestación clínica será como un resfriado común. Dentro de este mismo grupo podemos hablar de la laringitis gripal y de la laringitis herpética, que tendrá dos presentaciones, una en pacientes inmunodeprimidos y otra en pacientes que tengan alteraciones previas de la laringe. Cuando hablamos de la clasificación de etiología bacteriana, hablamos de tres patologías. Generalmente las laringitis por micoplasma, que van a tener un curso autolimitado y que el agente infeccioso responsable será el Mycoplasma pneumoniae. La laringitis diftérica, que de 24 a 48 horas presentará una membrana grisácea adherente conjunto con el edema que puede provocar una obstrucción de la vía aérea. Y tenemos otras bacterias como son los streptococos, estafilococos, neumococos, Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis, vulgaris, Pseudomonas aeruginosa y otras bacterias. La etiología fúngica, tenemos una laringitis candidiásica, en donde un dato importante es que va a haber un compromiso laringio en los pacientes con candidiasis mucocutáneas crónicas y una infección que puede alcanzar regiones anatómicas cercanas. Los agentes infecciosos serán Candida albicans y Candida tropicalis. Aquí tenemos la laringitis por Aspergillus, donde un dato importante es que van a causar necrosis tisular, y la laringitis por histoplasma, en donde un dato importante es que habrán úlceras que evolucionan y que pueden causar una condritis con compromiso de la vía aérea. Tenemos de etiología granulomatosa, en donde hablamos de una laringitis tuberculosa, que esta va a ser la patología granulomatosa más frecuente, en donde vamos a encontrar una laringe con un edema difuso, hiperemia de la mucosa, lesiones solitarias o multinodulares granulomatosas, exofíticas, ulceración y a veces condritis. Tenemos la laringitis sifilítica, que un dato importante es que si la sífilis alcanza el tercer estadio, se forman las características de gomas, que son granulomas crónicos con necrosis produciendo condritis y estenosis. También tenemos otras patologías como la epiglotitis aguda del adulto, laringitis o laringitis supraglótica vestibular, en donde los signos clásicos encontraremos una epiglotis de color rojo cereza y en forma colgante de campana. Puede haber disnea inspiratoria y no se presenta en todos los casos, pero si se presenta es un signo de gravedad. Puede estar causado por el Haemophilus de influenza de tipo B, neumococo, estreptococo beta hemolítico, herpes simple tipo 1 y 2, alergias o tumores por radioterapia. Tenemos también la pericondritis, que en pacientes con laringitis irradiadas, pacientes inmunodeprimidos o pacientes que hayan sido sometidos a intubación prolongada. Cuando hablamos de la etiología de las causas no infecciosas, hablamos de traumas, accidentes de tránsito, ingestión de cáusticos y otras patologías que puedan alterar la voz, como causar un esfuerzo demasiado grande de la voz. En la manifestación clínica, en la presentación en niños, vamos a tener que puede haber un edema laringio, rinorrea al inicio, tos y fiebre, y estos signos se van a presentar de 12 a 48 horas. Si es que el niño llega con disfonía, estridor inspiratorio o tos perruna, significa que es un paciente que presenta ya complicaciones. En la presentación clínica en el adulto, hablamos de que vamos a encontrar igualmente un edema de la laringe, puede haber luego de 6 a 24 horas de la ingestión de cáusticos, se tiene que tratar. Puede haber edema de Quinque o pueden haber complicaciones más graves. Si será generalmente en el adulto se presenta la causa bacteriana, entonces vamos a encontrar también signos como fiebre, tos y otras manifestaciones de enfermedades infecciosas. El diagnóstico de esta patología será netamente clínica, en donde tenemos que observar los signos con los que llega el paciente. Además, en la exploración física puede haber una ligera disminución del murmullo vesicular, y en algunos pacientes pueden haber otros signos como fiebre, irritabilidad, sobre todo en los niños. Tenemos que resaltar que no hay ningún método de imagen que sea de mayor utilidad para el diagnóstico de estas patologías. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial de laringitis aguda se realiza con laringitis por reflujo, rinitis, disfonía espasmódica, infección del tracto respiratorio superior, lesiones benignas de las cuerdas vocales, epiglotitis, traqueitis bacteriana
cáncer de laringe, disfonía por tensión muscular, laringitis alérgica crónica y enfermedades neurológicas. Mientras que en la laringitis crónica lo realizaremos con condronecrosis de la laringe, lesiones congénitas del pliegue vocal, lesiones vasculares del pliegue vocal, estenosis glótica, quistes y o cicatriz de cuerdas vocales y estenosis subglótica en adultos. En tratamiento de la laringitis aguda suele dividirse en no farmacológico y farmacológico. El no farmacológico varía según la gravedad de la patología y generalmente suele resolverse naturalmente. Se recomienda sobre todo reposar la voz, una buena dieta, hidratación, evitar irritantes como el tabaco o el alcohol y la inhalación de aire humidificado. Mientras que el tratamiento farmacológico tiene por objetivo reducir la morbilidad y prevenir complicaciones. Entre ellos tenemos analgésicos y antipiréticos como el acetaminofén y el ibuprofeno, mucolíticos como la guaifenesin. En caso de laringitis asociado a reflujo gastroesofágico y reflujo faringolaringio, se utilizarán inhibidores de la bomba de protones como omeprazol o lansoprazol y también el uso de antibióticos, aunque no suele ser muy recomendado, pero se utilizan fármacos como amoxicilina, cefalosporinas o macrólidos. El tratamiento de la laringitis crónica se evalúa mediante la atención médica y cuyas terapias son dirigidas principalmente a los agentes causales. Sin embargo, existen ciertas medidas de apoyo que incluyen evitar contaminantes o sustancias irritantes tóxicas, hidratación, inhalación de vapor o humidificador de ambiente, reposo de la voz, una dieta y actividad constante, identificación y evitación de sensibilizadores ambientales, antibióticos como el caso de amoxicilina más ácido clavulánico, y en caso de asociación con reflujo gastroesofágico y reflujo faringolaringio, se utilizarán bloqueadores de receptores H2, inhibidores de la bomba de protones y fármacos paraprocinéticos. En cuanto a las complicaciones de la laringitis aguda, encontramos dificultades respiratorias por estrechamiento de la vía superior, estridor y disnea y nódulo laringio, mientras que en las complicaciones de la laringitis crónica encontramos la propagación sistémica hacia estructuras continuas, estenosis laringea, edema o estenosis secundario es un proceso de largo plazo mal abordado, cuerdas vocales con crecimiento reactivo excesivo y el riesgo de desarrollo de cáncer de cuerdas vocales. Prevención. No fumar y evitar el humo de segunda mano, ya que el humo seca la garganta e irrita las cuerdas vocales. Limitar el alcohol y la cafeína, ya que estos causan la pérdida de agua corporal total. Beber agua en abundancia ayuda a mantener la mucosidad de la garganta delgada y fácil de limpiar. Evitar comer comidas picantes, ya que este puede ser el causante de un ERGE o reflujo gastroesofágico. En la dieta se debería incluir granos enteros, frutas y verduras, ya que estos tienen vitaminas A, E y C, que ayudan a mantener las membranas mucosas que recubren la garganta sanas. Pronóstico. Si el paciente completa la terapia recomendada, el pronóstico es bueno. Sin embargo, los síntomas como disfonía, irritación de la garganta, pueden tener problemas en el paciente. Calidad de vida. La complicación más común de la laringitis, tanto aguda como crónica, es la disfonía. Estudios hacen referencia a que la disfonía afecta principalmente a la calidad de vida cuando es un presagio de una afección más grave. Las consecuencias de la disfonía son sustanciales y pueden ser debilitantes. COVID-19 y laringitis. Se ha informado que el COVID-19 tiene su mecanismo de infección a unirse a la proteína de la enzima convertidora de angiotensina. En particular, esta está presente en abundancia en los humanos de los epitelios del pulmón y el intestino delgado. Podemos hacer una referencia de la laringitis, ya que el coronavirus puede causar tos seca, que es un síntoma principal de la laringitis.